Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos de vuelta. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, rebosante de esa energía vibrante y de noticias que nos llenan de alegría y optimismo. Porque hoy, mis amigos, hoy tenemos entre manos algo que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento, un acontecimiento que sinceramente nos ha tomado a todos por sorpresa, desatando un torbellino de reacciones, especulaciones vertiginosas y, por supuesto, un interés sin precedentes. Así que si sus corazones laten al ritmo de las apasionantes telenovelas turcas, si siguen con devoción cada paso de sus estrellas favoritas, o si simplemente aman estar al día de los giros más inesperados y los escándalos más intrigantes del mundo del espectáculo, han aterrizado en el lugar perfecto. Les invito a que se acomoden, se sirvan esa bebida o ese bocado que tanto les gusta, y se preparen, porque la noticia que vamos a desgranar hoy es de esas que te dejan sin aliento, de las que te hacen exclamar con incredulidad, ¿en serio está pasando esto? Y para que de verdad no se pierdan ni un solo detalle de este fascinante universo, les extiendo una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal si es que aún no lo han hecho. Hagan clic en esa campanita de notificación para que se enteren al instante cada vez que publicamos un vídeo nuevo y no se les escape ninguna primicia jugosa. Vamos allá, que la emoción está a punto de comenzar. Y es que, mis estimados amigos, el asterisco 03 de febrero de 2026 amanecimos con una noticia que, como bien les anunciaba, ha sido absolutamente inesperada y ha sacudido con fuerza los pilares de la industria. Estamos hablando nada más y nada menos que de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han escuchado perfectamente bien. Dos de los nombres que más resuenan en el panorama de las series turcas, dos actores que han logrado conquistar un público masivo a nivel internacional con su talento innegable y su carisma arrollador, han sido los protagonistas de una noticia que, francamente, nadie en su sano juicio podría haber anticipado. Y atención, porque esto no se trata de un nuevo proyecto colaborativo, no. Esto trasciende muchísimo más allá y ha desatado un debate intenso y apasionado en las redes sociales, en los foros de fans más dedicados y hasta ha acaparado los titulares de numerosas publicaciones especializadas y generalistas. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el efervescente mundo de las estrellas turcas, permitámonos un breve recordatorio de quiénes son Can Yaman y de Method Demir. Can Yaman, con esa presencia magnética que irradia confianza y esa sonrisa capaz de desarmar al más escéptico, se catapultó a la fama internacional de manera estratosférica gracias a series que se convirtieron en verdaderos fenómenos globales, como la aclamada Erkencikus. En esta producción, la química que compartió con su coprotagonista era, para ser sinceros, simplemente explosiva. Por su parte, Method Demir es una actriz de una versatilidad asombrosa y un encanto natural que cautiva, quien también alcanzó un reconocimiento mundial extraordinario, especialmente por su inolvidable papel como Sanem en la misma serie, Erkencikus. Su trabajo conjunto en aquella producción los consolidó instantáneamente como una de las parejas televisivas más queridas, adoradas y comentadas de todos los tiempos. El público literalmente se enamoró de ellos en la pantalla, y esa conexión mágica, esa chispa visible, trascendió la ficción para muchos de sus seguidores más fervientes. Durante el tiempo en que compartieron escena y, de hecho, mucho después de concluir el rodaje, siempre existió un interés voraz en sus vidas personales, en la dinámica de su relación fuera de los focos y los sets de grabación. Se tejieron innumerables rumores, se tejieron especulaciones sin fin, y la esperanza de que esa llama que veíamos en la ficción pudiera ser una realidad tangible se alimentaba constantemente. Y bueno, hasta cierto punto parece que hubo algo más que amistad. Se rumoreó intensamente sobre una posible relación sentimental entre Can Yaman y de Method Demir. Si bien nunca llegaron a confirmar de manera rotunda y oficial su romance, las sutiles pistas, los gestos cómplices y los acercamientos que se dejaban entrever en entrevistas, en eventos públicos y en sus propias redes sociales, daban muchísimo material para pensar. Los fans se ilusionaron desbordantemente, creyeron firmemente en la posibilidad de que su historia de amor traspasara los límites de la pantalla, y muchos, con el corazón en un puño, esperaban que su idilio continuara lejos de las cámaras. Pero aquí es donde la noticia se vuelve verdaderamente impactante, el giro que nos ha dejado a todos con la boca abierta y la mente en ebullición. La noticia que irrumpió el asterisco 03 de febrero de 2026 no es que hayan decidido volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto, ni que hayan anunciado una reconciliación romántica de ensueño. No, en absoluto.
La noticia que ha revolucionado por completo el panorama es algo completamente diferente, algo que involucra una decisión, drástica, podríamos decir, y que ha generado un auténtico tsunami de opiniones, debates y reflexiones encontradas. Se ha anunciado, de manera oficial y sin lugar a dudas, que Can Yaman y Demet Özdemir han tomado la sorprendente determinación de retirarse de la actuación, si han leído y entendido correctamente. Ambos, dos de las figuras más prominentes y queridas de la televisión turca en la actualidad, han comunicado públicamente que dan un paso al costado, que deciden colgar los guiones, abandonar los sets de rodaje y las cámaras para emprender caminos radicalmente diferentes. ¿Y por qué ahora? Esa es la pregunta del millón, la que resuena en la mente de todos, la que todos nos hacemos con una mezcla de asombro y curiosidad insaciable. Las razones oficiales proporcionadas hasta este momento son considerablemente vagas, lo que por supuesto, solo ha servido para avivar aún más las llamas de la especulación y el misterio. Según los comunicados emitidos por sus respectivos equipos de representantes, la decisión responde a una supuesta asterisco necesidad personal de ambos de explorar nuevos horizontes y dedicarse a proyectos que nutran su crecimiento personal y profesional en otras áreas. Extremadamente vago, ¿verdad? Y es precisamente en esta generalidad donde reside la verdadera intriga, el campo fértil para la especulación, el deseo ardiente de descubrir qué hay realmente detrás de estas palabras tan genéricas y elusivas. Por un lado, encontramos a los fans más acérrimos y leales, quienes, a pesar de la tristeza inmensa que les provoca la noticia, intentan con todas sus fuerzas apoyar la decisión de sus ídolos. Entienden desde su perspectiva que los artistas, al igual que cualquier ser humano, tienen todo el derecho del mundo a cambiar de rumbo, a buscar nuevos propósitos vitales y a reinventarse en cualquier etapa de sus vidas. Algunos de ellos comentan con gran empatía, que quizás han estado sometidos a una presión mediática insoportable durante años, o que simplemente anhelan una vida más apacible y privada, alejada del escrutinio constante de los medios y del público. Pero por otro lado, aquí viene la otra cara de la moneda, la perspectiva que introduce un nivel de complejidad aún mayor. Muchos se preguntan si esta coincidencia tan radicalmente drástica en sus decisiones podría estar conectada de alguna manera. ¿Se trata simplemente de una coincidencia pura y dura, o hay algo más profundo y oculto que aún desconocemos? La cercanía que alguna vez se rumoreó entre ellos, el simple hecho de que ambos tomen una decisión tan trascendental y simultánea, ha llevado a muchos a conectar los puntos y a especular sobre una posible salida conjunta. Y cuando hablamos de salida conjunta, no nos referimos necesariamente a una reconciliación romántica, sino quizás a un pacto, a una decisión tomada de mutuo acuerdo, inspirados el uno por el otro o quizás por una visión compartida del futuro. Existen quienes sugieren, con una lógica aplastante, que quizás estén tramando un proyecto conjunto en una industria completamente diferente. Podría ser que estén planeando emprender un negocio juntos, abrir una productora de cine o televisión con un enfoque innovador y vanguardista, o incluso dedicarse de lleno y de manera profesional a causas benéficas que les apasionan. Otros, con un tono más cínico o quizás más pragmático, consideran que simplemente están buscando una estrategia para mantenerse en el candelero y generar aún más interés mediático. Saben que una noticia tan impactante como esta les asegurará titulares y una atención masiva durante un buen tiempo, antes de quizás regresar triunfalmente a las pantallas en un futuro no tan lejano. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la teoría que más encanta a los fervientes seguidores de las vidas románticas de las celebridades, y si hay una reconciliación secreta en marcha. Y esta supuesta retirada es en realidad el preludio para comenzar una nueva vida juntos, lejos de las cámaras y de la fama implacable, como una pareja que anhela el anonimato. Aunque esto pueda sonar a un guión de película de Hollywood, en el vertiginoso mundo del espectáculo, y especialmente en el de las estrellas turcas, todo es posible. Lo cierto y concreto es que a día de hoy, con la noticia del asterisco 03 de febrero de 2026 aún resonando en la memoria colectiva de todos, no existe una respuesta clara y definitiva. Los rumores son incontables, las teorías se multiplican a un ritmo vertiginoso, y el silencio deliberado de Can Yaman y Demet Özdemir sobre los detalles específicos de su monumental decisión solo añade más leña al fuego, alimentando el misterio y la especulación. Lo que sí está absolutamente claro es que su impacto en la industria es innegable y su partida, aunque sea temporal, deja un vacío palpable y significativo en el panorama televisivo.
Hemos sido testigos privilegiados de cómo Kanyaman ha brillado con luz propia en roles audaces y carismáticos que cautivaron al mundo, y cómo The Method de Mir ha conquistado al público con su naturalidad conmovedora y su emotividad desbordante. Ambos han construido carreras sólidas y envidiables, y han logrado acumular una base de fans inmensa y extraordinariamente leal. La simple idea de que no veremos sus rostros en nuevas producciones durante un tiempo, es algo que resulta difícil de asimilar para muchísimos de sus admiradores. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el futuro de las series turcas? ¿Cómo afectará este movimiento sísmico a la industria en su conjunto? Es un tema que, sin duda alguna, da para un debate profundo y extenso. La popularidad de las telenovelas turcas ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, convirtiéndose en un fenómeno global, y actores de la talla de ellos han sido verdaderos embajadores de este fenómeno. Su ausencia podría, sin duda, abrir nuevas y emocionantes puertas para talentos emergentes, pero también podría representar un duro golpe para los proyectos que tenían en mente o que ya se encontraban en fase de desarrollo. Personalmente encuentro fascinante observar cómo las vidas de los artistas, que a menudo nos parecen tan perfectas, tan inalcanzables y tan distintas a las nuestras, también están repletas de giros inesperados, momentos de profunda introspección y decisiones que nadie puede prever. Esta noticia nos recuerda, de manera contundente, que detrás de las deslumbrantes luces, de los aplausos ensordecedores y de las vidas glamurosas que proyectan, hay seres humanos con sus propios sueños, sus propias inquietudes internas y, sobre todo, su inalienable derecho a elegir su propio camino. Así que mientras aguardamos pacientemente que Kanyaman y The Method de Mir nos brinden más detalles sobre sus nuevos rumbos, o quizás, solo quizás, nos sorprendan con un regreso triunfal en un futuro que aún desconocemos, lo que podemos hacer ahora mismo es recordar y celebrar con fervor sus extraordinarios trabajos. Desde su icónico papel en Erkencikus hasta sus proyectos más recientes, nos han regalado momentos inolvidables que quedarán grabados en nuestra memoria visual y emocional. Y ahora, mis queridos seguidores, quiero escuchar sus voces. ¿Qué opinan ustedes sobre esta noticia que ha conmocionado a todos? ¿Creen que hay algo más, algo oculto, detrás de las razones oficiales que se han presentado? ¿Les gustaría verlos inmersos en un proyecto completamente diferente, quizás fuera del ámbito de la actuación? Me encantaría leer sus teorías más audaces, sus especulaciones más creativas y sus sinceras opiniones en la sección de comentarios. Su feedback es de un valor incalculable para nosotros, y este tema en particular da para un debate extraordinariamente interesante y enriquecedor. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido tan intrigante y fascinante como a mí, por favor, no olviden dedicarle un generoso me gusta. Compartan este vídeo sin dudarlo con sus amigos, familiares y especialmente con aquellos que también siguen de cerca cada movimiento del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Tenemos muchas más sorpresas, noticias exclusivas y análisis interesantes preparados especialmente para ustedes. Activen esa campanita de notificación para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está por venir. Gracias de corazón por acompañarnos una vez más en este viaje de noticias, especulaciones y debates apasionados. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima, y que tengan un día maravilloso.